Hola a todos. Bueno, como veréis, el título de Ultimate Akinate 30 años de Rare. The Rare LTD, Rareware, Rare en cristiano, pues nace pues el 83, 84, que es cuando yo me compré el ZX Spectrum. Y gracias a un amiguete de la época de la universidad, pues me fui a su casa a estudiar. Y allí tenía un Amstrad CPC 464, el que tenía la cassette. Y vi un juego que se acaba de comprar, que se llamaba Alien 8. Buah, me quedé alucinado. El caso es que al día siguiente fui al Corte Inglés, que entonces no había muchas más tiendas donde comprar los videojuegos, y no estaba. Pero estaba una cosa que se llamaba Night Glory. Y me encantó la portada, y lo compré por la portada. Y realmente era el mismo tipo de juego, con la técnica Filmation, que era la técnica, ya sabéis, de la perspectiva isométrica. Y esa técnica, pues bueno, hizo muchos juegos a lo largo de por los que son más, por el que es más conocido como tal, Ultimate Play the Game, ¿no? Pues desde el primer Nylore, Alien 8 hasta el Pentagram, ¿no? Digamos que esos juegos son los que llevan. Habría muchas otras técnicas que ya hizo un poco tocadas, el Nightshade, otras, pero todas evidentemente unas técnicas espectaculares que quizá llegaría a la culminación o a la parte más alta, no con precisamente con Ultimate, sino con Ocean y con un programador que se llamaba John Reitman, que hizo Batman y Head Over Heels, que los dos juegos pues son realmente espectaculares como tal, ¿no? De esa época que termina, de esta época que estamos hablando, que termina en 88, aparte de haber de todos estos juegos de Ultimate, que realmente los podéis ver, evidentemente, pues en muchos vídeos que hay en YouTube, solo resaltar que en aquella época exclusivos realmente no había muchos. Realmente todos estos juegos se programaron básicamente para tres ordenadores, para el Spectrum, para el Amstrad y para los MSX, ¿no? Básicamente de Sony, que era quien movía lo que era el sistema, ¿no? Se hicieron pues varias conversiones a los distintos y bueno, unas mejores, otras peores, evidentemente. Y realmente en exclusivo solamente Ultimate lo sacó a través de también unos hermanos, porque los fundadores eran los hermanos Stamper, los hermanos Thomas, hicieron lo que fueron los exclusivos de Ultimate, que fueron para Commodore 64 en la saga de Sir Arthur Pendragon. Lo mismo que hubo una saga de Sabreman, en el caso de Nylore como tercer juego, Underwood como segundo y Sabregulf como primero, ¿no? Eh, esta saga llegó, fueron cuatro, fue una tetralogía, fueron Staff of Carnath, Entombed, Black Witch y Dragon Skull. Estos cuatro juegos pues fueron exclusivos y realmente son una maravilla. Luego creo que salieron dos más, quiero recordar, Outlaw, que también era de los hermanos Thomas, y de un programador de origen, por lo menos ibérico, que era Manuel Caballero, como independiente, como programador independiente, que hizo Inhotep, que era pues un shooter de estos, no un shooter, unos matamarcianos de estos, que bueno, que estaba bastante bien y era bastante difícil que yo recuerde de jugarlo en su tiempo. Por ahí debe andar en mi casa del campo con el Commodore 64 y con el Spectrum, porque los tenía prácticamente todos los juegos de esa época, ¿no? En el año 88 yo creo que ya después de Pentagram ya esto cae y ya evidentemente empiezan a caer este tipo de ordenadores, empieza el fenómeno de Nintendo de la NES y hay una época más oscura que es la época de Usgol con muchísimos juegos deportivos y determinadas cosas hasta que digamos que se recompraron las acciones los hermanos Stamper y ya se crea lo que es Royal TD y Rare como la conocemos ahora y ya empiezan los juegos de Battletoads, ya sabéis el Battletoads que ha sido la gran troleada de este 3 de que iba a salir un juego de tal e igual y bueno, estaban todos los frikis ahí alucinados con que iba a salir un juego de Battletoads, ¿no? Para la Xbox One. Bueno, pues bueno, no ha salido. La única cosa que el único guiño que hemos tenido ha sido en el tema de Conquer, ¿no? Pero bueno, no sé eso a lo que llegará. Ya en esa época yo sí me gustaría deciros que aparte de juegos, esos de esa época, destacar la época del comienzo de Rare,
sobre todo en la Super Nintendo. Yo creo que aparte del Battletoads y Battle Maniacs, quiero recordar, que es el juego para mí mejor, todos los Donkey Kongs, es decir, Donkey Kong Country, el uno 2 y el 3, también lo que se sacó de Donkey Kong Land para la Game Boy Color, eso es, digamos, que la parte, digamos, muy importante junto con Killer Instinct, lo que se trabajó también en el arcade, una máquina fabulosa que, bueno, que yo tuve la suerte de poder jugar a ella y, bueno, puedo garantizar que es de esas cosas que recuerdas y dices, bueno, pues que lo recordaré siempre. Aparte del tema ya de los temas de lucha o de temas de plataformeros, es una época que realmente es el comienzo ya de la buena relación en ese principio entre Nintendo y la gente de Rare, y de ahí se pasa ya a lo que sería la Nintendo 64. Hay una repetición del Killer Instinct 2, el Killer Instinct Gold, y bueno, y luego el GoldenEye 007, el Perfect Dark, como juegos ya más de infiltración o como queréis llamarlo. Pero bueno, son juegos que están muy bien. Ahí demostró tal. Juegos también de carreras, de karting, que un poco al hilo de lo que era Super Mario Kart, pues salieron pues como el Diddy Kong Racing, aprovechando el tirón que había tenido en la anterior generación, el segundo juego de Donkey Kong Country 2, ¿no? Y bueno, y Mickey Speedway USA también, que es otro juego que si los apartamos del tema y los analizamos de una manera, son juegos que están muy bien, ¿no? Luego la saga de Banjo-Kazooie, que yo veo muy importante, con sus dos juegos en Nintendo 64 y luego con su juego en la portátil de Nintendo, la venganza de Orudi, no es que me acuerdo cómo se llama, bueno, la venganza de esto, creo que estaba además para Game Boy Advance. Y bueno, y luego Donkey Kong 64, que ahí sí tenemos que hacer un pequeño aparte, ¿no? Es un juego que bueno, que hay mucha gente que lo critica. Yo creo que es el primer gran mundo, como llamarlo, de verdad. Es alucinante que dices, bueno, para aquellos que lo habéis jugado, pues no sé a qué porcentaje habéis llegado. Yo he llegado al 88 y realmente llega un momento en que ya no sabías ni qué hacer como tal, ¿no? Ya para terminar, esa la época de la Nintendo 64, bueno, hay algunos juegos como Jet Force Gemini, un juego publicado por la propia Rare, directamente un poco separado de lo que era Nintendo, y luego, por supuesto, Conker. Conker Bad Fur Day bueno, yo creo que es la mayor gamberrada. Es un juego alucinante, es un juego que no lo tenéis sin censura. Fue un juego que no llegó a España. Realmente los que lo pudimos tener en los años 90, no, perdonad, a finales de los años, no, principios de los años 2000, que me estoy yendo mucho más para atrás, eh, fue porque nos lo trajimos de Francia directamente, ¿no? Mm, ya terminando con esa época, una época yo creo que muy complicada, una época en la cual ya pues las malas relaciones entre Nintendo y Rare, yo no creo que fuera solamente por el Conquer Bad Fur Day, sino creo que fue porque los últimos juegos no habían funcionado pues como se pensaban ellos, no directamente, y también que la consola Nintendo 64 frente a lo que era en aquel momento PlayStation o las nuevas consolas que estaban a punto de nacer como la Dreamcast, que luego pues, se quedó donde se quedó, o la propia PS2 ya que se anunciaba que iba a llegar, pues todo eso hizo que bueno, pues realmente se precipitó. Hicieron un cambio que se hizo el último juego realmente, que ya fue para la GameCube, que fue el Star Fox, eh, que yo creo que es que tenía una concepción de ser un juego de llamada Dinosaur Planet, ¿no? Pero el Star Fox yo creo que ya es el final de lo que es el concepto que a mí siempre me había gustado más de Star Fox, ¿no? Y con Star Fox Adventure se termina, yo creo, lo que es. Quizá más adelante hablaremos, recoge algo cameo, pero para mí lo que era la esencia de lo que era Rare se muere con ese juego, ¿no? Ya de la época en la cual es dueño Microsoft, a vender los Stampers, sus acciones a la gente de Redmond, y luego al final, pues bueno, pues teniendo que claudicar Nintendo y teniendo, bueno, pues que dejar en manos de la compañía
a Microsoft tener que manejarla ya pues directamente. Ya sabéis que ellos para la Xbox hicieron nada más un juego que se llamaba Cravet and Ghoulies. Era una castaña, digamos, Ghoulies o Cravet, no me acuerdo, era Cravet by the Ghoulies, una castaña. Vamos, yo lo intenté empezar no sé cuántas veces y he avanzado con él. Es que realmente dices, es un juego que, bueno, a mí no me llena para nada, ¿no? Como tal. Sí decir de esa época que sí me gustó, de esa época del 2003 todavía con esto, la reedición en el 2005 para Xbox, que fue el último de Conquer Life and Reloaded, que quizá fue de los últimos juegos ya que salieron para lo que era la Xbox, ¿no? De esa época también destacar el Sabre Wolf que se hicieron para Game Boy Advance, que todavía hacían juegos, o Microsoft todavía, bueno, tenían proyectos. El Sabre Wolf realmente es un homenaje a lo que hemos hablado al principio, a los 3 juegos de Sabreman y a los 4 juegos de Arthur Pendragon, y se mueve en esos mundos. Es un juego muy entretenido, es un juego que lo usé yo para viajar mucho en aquella época y joder, pues me lo terminé y realmente es un juego muy agradable. Total. Después ya en la época de 360, ¿qué podemos hablar de la época de 360? Pues de Perfect Dark Zero, que fue otro bluff, realmente no funcionó. De Cameo, Elements of Powers. Realmente ese juego es un juego que ha quedado un poco oscurecido porque es un juego del principio de 360. Entonces, como la gente a 360 llegó un poco tarde, pues no lo llegó a conocer, ¿no? Y realmente es un juego que también es quizá ya... Yo creo que es lo último también, junto con Star Fox, ya son los últimos. Ya después de eso, esos juegos con esa fantasía, con esos mundos oníricos, todo eso no lo ha vuelto a sacar ya, evidentemente Rare, ¿no? Como tal. Luego vinieron los Viva Piñata. Yo es que los Viva Piñata, de verdad, es que prefiero no verlos autocensuro, porque son juegos, es un juego de jardinería que nunca me enteré muy bien, ¿no? Yo me acuerdo que a mi hija, que debería tener por aquella época alrededor de unos 8 años o por ahí, sí, unos años, o no, cerca de, sí, ya cerca de los 9 o 10 años, sí, por la época que era, le hacía mucha gracia. Yo, verdad que no, ni el primero ni el segundo. Luego viene la gran decepción, que es el Banjo Kazooie, el tercero, ¿no? El Nuts and Bolts, que realmente, pues, el baches y cachivaches, ¿no? Que llamaron aquí, que realmente también es otra cosa, que es otra castaña, que realmente yo, de verdad, con todo mi cariño hacia la compañía, nada. Y ya nos quedaría, pues, el final, los Kinect Sport, que realmente poco podemos decir de ellos, ¿no? Pues han sacado la primera temporada, la segunda temporada, tuvieron su éxito y realmente pues el último ya sabéis que ha sido el Kinect, el Rivals, que yo creo que vas encima, ni siquiera la gente que tiene Kinect, esos 4 o 5 millones ya que puede haber de Kinects, ya no sé los datos, porque como cada uno cuenta lo que quiere, pues vamos a poner esos 5 millones, pues realmente yo creo que la gente, muchas que ni sabe que ha salido ese juego, ¿no? Como tal. Yo, claro, el final es muy triste, es decir, que una compañía que empieza por el Filmation, que crea una cosa tan maravillosa como esa, pues acababa siendo Kinect. Que sí, que ya no están los programadores, que ya no están los stampers, que ya no está todo lo que era la gente que programaba tanto en la época de Ultimate como en la época de Rare de los 90, ¿eh? Y ya tampoco está la gente ni siquiera del principio de la época de Microsoft, con lo cual, bueno, pues estamos en un estado. Yo lo que espero es que algún día nos saquen algún juego, no sé, algún juego Rare de siempre, no sé si con Banjo Kazooie, que me da mucho miedo, o sea con Battletoads, o no sé, o sea con Conker, que ya parece que vamos a ver algo en el proyecto Spark como se llame. Pero yo os digo la verdad, a mí me cuesta mucho pensar de que vuelvan a sacar, es decir, yo estos 30 años creo que han terminado, si os digo la verdad, han terminado. Y yo lo que os digo, que los que hemos disfrutado, pues siempre dar las gracias a los hermanos Stamper por lo que nos dieron, sobre todo al principio. Y luego, bueno, pues porque lo hemos pasado muy bien, tanto en la época de Spectrum como de Commodore 64, yo en el caso que lo tuve. Y lo hemos pasado también muy bien en la época de Nintendo. Y luego ya, pues lo que ha venido, pues ya sabéis, es lo que hay, ¿no? Bueno, son 15 minutos, quería haber estado 10, pero
entre que se me queda muy seco. Vamos a ver si lo podemos subir. Porque antes, enseñando todos los juegos que os he ido contando, no sé qué ha pasado, que me lo han denegado. Un abrazo muy fuerte y hasta otra.